La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deriva los casos de violencia familiar que se presentan a la justicia de la capital federal. También brinda información sobre la red de servicios asistenciales y jurídicos a los que se puede recurrir frente a un hecho de violencia doméstica. Saque un número y espere ser atendido. El trámite en la oficina comienza con un breve cuestionario para ingresar su caso al sistema informático. Una vez realizado el ingreso, deberá esperar para ser atendido por un equipo de profesionales. Los casos serán asignados por orden de llegada. Debe contar con tiempo, ya que la entrevista con el equipo de profesionales tiene una duración aproximada de 2 horas. La oficina cuenta con una sala de juegos atendida por una maestra especializada. Profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social elaborarán un acta sobre el relato de los hechos de violencia. Dicho relato permitirá a los profesionales evaluar el nivel de riesgo del caso. Si existieran lesiones físicas, un profesional de la medicina las constatará y elaborará un informe médico. Finalizada la atención del equipo, el caso será remitido a la justicia civil y, si corresponde, a la justicia penal. Se le informará al juzgado que intervendrá en su caso y el horario en el que debe presentarse. Deberá concurrir al juzgado para conocer la resolución que la justicia tomó frente a su pedido. Las medidas de protección dictadas por la justicia serán notificadas a la persona denunciada. A partir de este momento, necesitará la asistencia de una abogada o abogado para continuar su trámite en la justicia. El Estado ofrece patrocinio jurídico gratuito en casos de violencia doméstica. La oficina atiende todos los días del año durante las 24 horas. Ante una emergencia, comuníquese de manera gratuita al 911 o al 137. Bien, como pudieron observar, ese es era el video que decidimos empezar a mostrar desde la Corte para que sea un poco más amena la explicación acerca de cómo funciona la Oficina de Violencia Doméstica. Ese es el diseño que se logró luego de algunos meses y hasta años de trabajo desde la Corte a través de un grupo de trabajo que fue integrado por juezas y jueces de distintos fueros e instancias, representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y del Cuerpo Médico Forense, que estuvieron ideando
la mejor forma de poder dar respuesta inmediata a los casos de violencia doméstica. La Corte pensó en trabajar sobre cómo atender casos de violencia doméstica a partir de diversos motivos. Uno, el principal, es la exigencia en ese momento. Piensen ustedes que el proyecto comienza en el año 2004, fines del 2004, se crea formalmente en el año 2006 y empieza a funcionar en septiembre del año 2008. Por un lado estaba la exigencia de la ciudadanía, de la sociedad, en tener una justicia cercana a la gente, que diera una respuesta inmediata. Por otra parte, los mismos integrantes del Poder Judicial estaban exigiendo contar con los elementos necesarios para poder decidir si podían adoptar o no una medida de protección. ¿Qué pasaba? Hasta el momento en que empieza a funcionar la oficina, el informe de riesgo que exigía la ley vigente en ese momento de violencia familiar, que debía hacerse entre 24 a 48 horas, se demoraba de 3 a 4 meses, con lo cual había algunos juzgados de familia que esperaban la realización del informe y otros juzgados que dictaban las medidas, los menos, pero sin contar con la información que exigía la ley. Para eso se diseña entonces esta oficina con un equipo interdisciplinario. A su vez, existía una desconexión entre lo que era el fuero civil de familia y el fuero penal, lográndose incluso resoluciones contradictorias ante la intervención de un mismo grupo afectivo o familiar. La primera característica principal es que funciona las 24 horas del día, porque quienes trabajaron en el diseño entendieron que cuando una víctima de violencia doméstica toma la decisión de acercarse al Estado a solicitar ayuda, una respuesta, que se le solucione el conflicto, el Estado tiene que estar presente en ese mismo momento. De lo contrario, teniendo en cuenta las características de los hechos de violencia doméstica, esa víctima de violencia puede ser que no vuelva al sistema porque ha ocurrido un hecho más grave o porque no tenga otra posibilidad inmediata de poder volver a ese sistema. ¿Qué pasaba? Cuando las personas iban a cualquier comisaría, que era lo más cercano y lo más común, lo que se piensa en el primer momento para solicitar ayuda ante un caso de violencia, generalmente los funcionarios policiales derivaban a esta persona a la justicia civil. El horario de tribunales siendo acotado, lunes a viernes de 7:30 a 13:30, hacía que cuando las personas llegaban, e incluso en el laberinto de lo que es el Palacio de Tribunales que ustedes vieron en el edificio, a veces no se sabe a dónde ir, generalmente, claro, llegaban luego del horario judicial, con lo cual el sistema perdía a esa persona. No podíamos contabilizar qué había pasado, cuántas personas necesitaban de la respuesta del Poder Judicial. Para esa respuesta inmediata y además para esa conexión entre los fueros civil y de familia y penal, es que la Corte decide que la oficina funcione en su ámbito, porque si se decidía que estuviera en alguna de las cámaras, tanto civil o penal, los operadores judiciales íbamos a seguir pensando que tal vez esto era un asunto tradicionalmente del ámbito de familia y que, por ejemplo, el fuero penal no debía intervenir, como lo había detectado una investigación de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, a la que también había tomado contacto la Corte Suprema en ese momento. Esa investigación había detectado el subregistro de los casos de violencia doméstica, tanto en la justicia civil como en la justicia penal, y a su vez había detectado que en la justicia penal los casos de violencia doméstica eran archivados sistemáticamente, por entender que el derecho penal no debía intervenir en un conflicto ya desatado en el núcleo familiar o porque no se contaban con testigos presenciales del hecho. Ante ese escenario, la Corte decide crear esta oficina de violencia doméstica. Esto que ustedes vieron en el video de la atención interdisciplinaria hace que en un mismo momento estén las profesiones del derecho, la psicología y el trabajo social escuchando a quien aparece como víctima. Se elabora un acta que va a contener todas las formalidades de una denuncia por si esta persona quiere que esto pase a conocimiento de la autoridad judicial. Se va a confeccionar un informe que va a dar cuenta del nivel de riesgo que el equipo detecte y a su vez se va a confeccionar un informe médico para constatar las lesiones que eventualmente la persona
diga que tiene o que se puedan constatar. Esto hace que toda esa información llegue al mismo momento tanto a la justicia civil de familia como a la justicia penal. Y esto ha hecho como avance más significativo el que las medidas de protección se dictan en el mismo momento en que el legajo, que es lo que denominamos a todas las actuaciones que se hacen en la oficina, llega al juzgado civil de familia. A su vez, si estamos después del horario judicial, no es que debemos esperar al día siguiente en el juzgado civil, si bien esto fue durante los primeros años de la oficina. ¿Por qué? Porque la justicia penal ya se ha acostumbrado, por un lado, a que debe intervenir en los casos de violencia, pero también es una consulta permanente de la oficina, fuera del horario hábil, para el dictado de las medidas de protección. Así es que, si el legajo no se puede enviar en un horario judicial al juzgado civil de familia, contamos con esa consulta telefónica con el juzgado con el que estamos de turno. Actualmente, desde la oficina sorteamos tanto directo el juzgado civil, lo sorteamos desde el OBD, y el juzgado penal también lo sorteamos desde la oficina. Es decir, que las 24 horas del día el Poder Judicial está permanentemente dando respuesta a estos casos de violencia. Es decir, es un muy bajo porcentaje en el que se desestiman las denuncias o no se brindan medidas de protección ante la consulta telefónica. Además, la Corte ha detectado como avance que ese archivo sistemático que les comentaba que se había detectado en la investigación, que ascendía a un 89% de los casos que se habían relevado, durante el primer año de la oficina también continuó en ese 89%. Sin embargo, ya el segundo año ese archivo disminuyó al 66% y fue disminuyendo, ya estamos, tiempo cumplido, y fue disminuyendo cada vez más. Me tomo un minuto nada más y agrego, más allá de las preguntas eventualmente que se puedan hacer, esos fueron los avances más significativos, incluso cuando estamos en presencia de algunos casos que han tomado público conocimiento porque hemos llegado lamentablemente a un femicidio. Lo que hemos constatado es que la persona, el Poder Judicial brindó las medidas de protección en forma inmediata, aún en casos que podrían calificarse como de bajo o mediano riesgo. Se dictan las medidas de protección. En cuanto al tema de falsas denuncias, me pareció interesante comentar, la doctora Cardinali habló del mito de las falsas denuncias y efectivamente lo podemos demostrar con números. De 86.000 casos que han pasado por la oficina, se han tenido solamente un solo caso de falsa denuncia. Eso es importante porque siempre se piden números acerca de esto. Las mayores víctimas obviamente son las mujeres, le siguen las niñas, los niños y hay un porcentaje, por supuesto, también de varones adultos. Y además de la Oficina de Violencia Doméstica en la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra trabajando en el país la de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Santa Cruz, La Pampa y Neuquén. Nos corren los tiempos, así que finalmente mi agradecimiento al señor procurador y a todo su equipo de trabajo, especialmente a la doctora Ana Hernández, con quienes ya estamos trabajando para articular con las unidades fiscales de instrucción en aquellos casos que tenemos de provincia de Buenos Aires. Para que se den una idea, de los 86.000 casos, hasta la fecha hemos derivado 2.980 a la jurisdicción provincial, tanto de familia como penal. Bien. Bueno, hablo muy rápido, estamos con el tiempo, listo.